Amén, hermanos. Qué bendición estar aquí esta mañana. Amén, hermanos, en la casa de Dios. Todavía nos quedamos con ese deseo y anhelo de seguir escuchando a nuestro hermano Amador. La verdad es estar aquí, hermanos, para los que no lo conozcan, el que Él está aquí es un milagro de Dios, hermanos. Un milagro de Dios, hermanos. Y qué gusto verlo escuchado. Eso nos anima, nos alienta a seguir adelante, hermanos. Y los que hemos estado ahí con Él, sabemos, hermanos, que Él tiene un gran Dios, hermanos, y que Él ha hecho la obra en Él, hermanos. Y qué bendición, hermanos, estar aquí esta mañana. Nuestro pastor salió a predicar allá con el pastor Jesús Manuel. Y bueno, nos encargó poder traer el mensaje en esta mañana, hermanos. Y qué bueno verles a ustedes, estar aquí. Y también, hermanos, también dar gracias a Dios por el evento que hubo el día de ayer, hermanos. Esta tremenda conferencia, hermanos, aquí estuvimos. Y yo, hermanos, salí animado también, ¿verdad? Y creo que fue algo muy especial, algo en el cual Dios obró. Es algo que yo en lo personal nunca lo había visto, ¿verdad? Cómo las hermanas se unieron, cómo se hizo todo, hermanos. Y pese a las dificultades y a los problemas que hubo, gracias a Dios que se pudo hacer. Y puedo decir que fue todo un éxito, hermanos. Fue todo un éxito, hermanos. Y qué bueno. Y hermanas, si usted no pudo venir, yo sé, por circunstancias, por problemas, hermanos, se perdió de una gran conferencia, hermanos. De una gran conferencia, hermanos. Y yo espero que tengan la oportunidad después en su casa poder verlo y poder, hermanos, seguir animados en el camino del Señor, hermanos. Y bueno, vamos a la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Por favor, sígame ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 1 al 5, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y si la palabra de Dios, usted me sigue con su vista. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ver un día más de vida. Señor, saber que este día domingo es tu día, Señor, y gracias por saber que tenemos una iglesia donde llegar, congregarnos, alabar, bendecir tu nombre, dar gracias, Señor, y saber que, Señor, tu palabra no hace falta, Señor, y queremos que nos uses en esta mañana. Padre, usa mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, purifícame, Padre, y que, Señor, tu palabra sea predicada, expuesta, y que, Señor, no vuelva vacía, que podamos tomar decisiones, Señor, reconocer en que estamos fallando y que podamos, Señor, salir arretados en esta mañana, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos has hablado. Vemos también por nuestro pastor, que tú también lo uses grandemente, Señor, allá donde él está predicando. Tráelo con bien, mi Dios, y dejamos ese tiempo en tus manos, Señor. Seguimos pidiendo por aquellos hermanos, Señor, que están en casa, que si están en enfermedad, dificultad, Señor, angustia, pesar, Señor, que tú seas con ellos, Padre, y los ayudes también, Padre. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Quiero hablarles, hermanos, de este versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y podemos ver, hermanos, desde los primeros versículos, el gran aprecio y consideración que Pablo tenía hacia Timoteo. Primeramente, hermanos, vemos ahí que lo llama a su hijo. En el versículo 2 dice, a Timoteo dice que, amado hijo. Cómo Pablo y Timoteo habían hecho una relación de padre e hijo. Cómo ellos dos, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo ellos dos, a través de los viajes misioneros, a través de cómo ellos se conocieron, Pablo llegó a estimar a este joven llamado Timoteo, siendo muy amado para él. Si algo caracteriza al apóstol Pablo es que siempre en sus cartas él describía a los siervos que estaban con él,
a sus ayudantes. Nunca escribió, oh, yo el gran apóstol Pablo, siervo del Señor. No, siempre decía, yo Pablo, Timoteo, Silas, y siempre mencionaba a sus colaboradores porque los apreciaba y los amaba mucho. También, hermanos, le recuerda la gran necesidad que hay ahora en el ministerio. Ahí mismo en el versículo 2, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica también, hermanos, que podemos ver aquí en las cartas de Pablo es esta frase, gracia y paz a vosotros, o gracia y paz de Dios, o gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre así en pie. La necesidad de la gracia, la misericordia y la paz de Dios, hermanos, que hace tanta falta hoy en día en las iglesias. Gracia, misericordia y paz. Eso debe, hermanos, de reflejar una iglesia. Que cada persona que nos visite y que entra por esas puertas pueda ver la gracia de Dios en nuestras vidas, que hay misericordia y que podamos tener una vida llena de paz en Cristo. Por eso siempre era un distintivo del apóstol Pablo en cada carta que él escribía. Le recuerda a Timoteo, no te olvides que tú que eres pastor, ocupas tener estas cualidades en tu ministerio. El versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo delante de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le tenía tal aprecio que Timoteo era un afortunado de estar en esa lista de oración del apóstol Pablo. Y digo lista, hermanos, porque yo me atrevo a decir que Pablo tiene una lista. Siempre él menciona que oraba por las iglesias, por cada gente que él conocía. Yo me imagino que él cargaba con eso y cada noche, cada mañana, él se ponía en sus rodillas y oraba. Y Pablo y Timoteo estaba en esa lista del apóstol Pablo, el cual oraba día y noche sin cesar. Oraba por su vida, oraba por su ministerio, oraba porque él permaneciera en la palabra de Dios. Ahí, hermanos, en 1 de Timoteo, por favor, acompáñame ahí, 1:3, por favor. 1 de Timoteo 1:3. No, hermanos, discúlpeme, es en segunda, perdón. En 2 de Timoteo 1:3, hermanos, por favor. Es el mismo versículo que estábamos viendo. Pero también, hermanos, Pablo recuerda con alegría hombres fieles y que aman al Señor. ¿Sí? El versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme, ¿qué dice? De gozo. De gozo. Él se alegraba de gente que estaba dispuesta a seguir a Cristo, que estaba dispuesta a permanecer en la fe, que estaba dispuesta a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla ahí, hermanos, al acordarme de tus lágrimas, posiblemente el apóstol Pablo recordaba cuando ellos dos tuvieron que separarse para que Timoteo empezara esa obra y él empezara a avanzar en la predicación de la palabra de Dios que tanta necesidad hacía falta en aquella época. Como él había entendido que había tomado el reto de poder ir y predicar la palabra con un mentor llamado Pablo, hermanos. Pablo se gozaba y se alegraba por esos hombres fieles que habían tomado la batuta de servir al Señor. Ahí, hermanos, también vemos que el apóstol Pablo no solamente le habla sobre la necesidad que era orar, la necesidad de permanecer fiel, sino también, hermanos, lo que dice el versículo 5, que es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a decirle estas palabras a Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Su familia de Timoteo venía de ahí, hermanos, en Hechos capítulo 14, por favor, acompáñame ahí. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Nos narra ahí, hermanos, la historia cuando Pablo va a Listra y hace un milagro, ¿verdad? Ahí en Pablo, ahí en Hechos, hermanos, y él es apedreado. La familia de Timoteo venía de esta ciudad de Listra.
Y ahí posiblemente Timoteo y su familia ven que el apóstol Pablo es ahí perseguido, es maltratado, a punto de la muerte. Y en un segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 16, hermanos, ahí a la siguiente página, Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, ¿pero qué? Pero de padre griego. En ese segundo viaje vemos que Pablo llama a Timoteo a ser un colaborador de él para sus viajes que él hacía. Y nos da un poquito más de detalles acerca de su familia. Dice que de una mujer judía, y nos da ahí la pauta, creyente, pero de padre griego. Y podemos dar a entender, hermanos, con lo que dice aquí la palabra de Dios, que su madre era la que le había enseñado las cosas de Dios y que su padre no era creyente. Todos sabemos, hermanos, lo difícil que es una familia donde el padre no es creyente. Las dificultades que puede causar cuando el padre no conoce a Dios, siendo él la cabeza de la familia, qué difícil es cuando un padre no cree en Cristo. Pero había una madre ahí dispuesta, judía creyente, dispuesta a enseñar a Timoteo. Y así, hermanos, nos habla de su familia, de cómo él se había desarrollado, en qué ambiente él había crecido, cómo él estaba dispuesto a seguir a Pablo en sus viajes, cómo ellos habían conocido el evangelio. Ahora vamos a irnos otra vez a segunda de Timoteo, por favor. Y veamos otra vez, hermanos, esta frase, trayendo a la memoria. Pablo invita a Timoteo a que haga un viaje en su memoria, trayendo un recuerdo a través de lo que había pasado por su fe. Como Pablo le había insistido, trae a la memoria, Timoteo, no te olvides. Son de las cosas que no debes olvidar, son de las cosas que debes atesorar. Trae a la memoria esa fe no fingida que hay en ti. La pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que nosotros traemos a nuestra memoria? Pablo no le dijo, mira Timoteo, pues qué bueno que tú, ¿verdad? Estás creciendo, que tienes una gran iglesia, que mira qué bueno eres, cuántos talentos, cuántos... No, dice, trae a la memoria tu fe, Timoteo. Eso es lo que te va a ayudar. Eso es lo que te va a fortalecer. Eso es lo que va a ayudarte a ti para que continúes adelante en el camino de la fe. ¿Qué estamos trayendo, hermanos, a nuestra memoria? ¿Qué es lo primero que recordamos en nuestras casas? ¿Todavía, hermanos, sigue añorando esa vida pasada? Esta mañana hubo pesares y lágrimas y llantos y dolor en las casas porque había que venir a la iglesia. ¿Qué es lo que pensamos, hermanos, cada vez que venimos a la casa del Señor? Otra vez domingo, otra vez escuela dominical. Ya tengo hambre, ya me quiero ir. Pensamos en que nuestras vidas, hermanos, están pasando, pero no estamos trayendo, hermanos, esa memoria de nuestra fe. Una fe no fingida. Y no solamente, hermanos, se trataba de que así como la abuela Loida y su madre Eunice tenían esa fe, Pablo dice, yo estoy seguro que en ti también va a haber esa fe. Y Pablo animaba a tener esa fe porque sin dudas Pablo conocía el trasfondo de Timoteo. Cómo había una abuela y una madre que a pesar de que el padre no era creyente, cómo ellos se habían esforzado para educar a Timoteo en la palabra del Señor. Cómo habían pasado tal vez noches enteras, cómo tal vez, ¿verdad? Aunque el padre le había prohibido y tal vez ir a la iglesia o deje ese libro, hubo una madre y hubo una abuela dispuesta a enseñarles la palabra de Dios a Timoteo. No era suficiente tener solamente la fe de su abuela y su madre, sino que el mismo Timoteo tenía que estar seguro en qué estaba creyendo. ¿Nos estamos preparando, hermanos, para mostrarles nuestra fe a nuestra familia? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a impactar a los nuestros con nuestra fe? Su hijo ya va a llegar a la mayoría de edad y está seguro que él cree en Dios. O se lo pasó aquí 18 años en iglesia, pero siendo un ateo, porque nunca vio en un padre, en una madre,
una fe genuina. No basta, hermanos, con traer a la iglesia. No basta, hermanos, con que usted se confíe. Es que el sábado le enseñan. Es que el domingo en la escuela dominical. Y dar por hecho que ellos van a crecer en fe. No, hermanos, eso se tiene que ver. Si entendemos que venimos a la casa de Dios, escuchamos y la misma palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero también es algo que se tiene que ver en las casas, en los hogares, en las familias, en el padre, en la madre. ¿Estamos realmente preocupados porque nuestra fe trascienda otras generaciones? Tenemos tal vez este sentir que tuvo esta abuela y esta madre con Timoteo de poder impactar en él y que sea una fe genuina. Miren, hay mucha gente, hermanos, que todavía vive por la fe de sus padres. Y todavía presume, no, es que a mí no me pasa nada. Mira, yo ando aquí un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Porque tienes una madre y un padre que ora por ti día y noche. Por eso es que no te ha pasado nada. Salte de tu casa. Si crees que tú puedes hacerlo, yo te animo. Salte de tu casa. Yo te aseguro que no duras muchos días vivo. Porque hay un padre y una madre que ora por ti. Tú los tomas a loco. Tú dices, ya estoy cansado, que me obliguen. Pero esa fe que hay en ellos por ti. Ese anhelo constante que tienen para que tú seas un hombre, una señorita, un joven de bien. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para poder impactar con nuestra fe? En estos tiempos, hermanos, y ese es el lema de nuestra iglesia, caminando por fe. Ya vamos casi en el mes de marzo, hermanos. ¿Seguimos caminando por fe? ¿Nuestros hijos han visto que andamos por fe? ¿Nuestra familia han visto que realmente seguimos lo que la palabra de Dios dice? ¿O solamente saben que nuestra fe es venir a la iglesia y salimos de aquí y la fe no existe? No hay más fe. Y esta palabra, hermanos, fingida. Otra forma de decirlo es una fe no hipócrita. Una fe no falsa. También puede referirse a una fe actuada. Muchos somos buenos actores. Nos ponemos un traje, traemos una Biblia, hermanos, y actuamos como si fuéramos hombres y mujeres de fe. No se trata de actuar, no se trata de vestir, no se trata de aparentar. Se trata de algo genuino. En este mundo, hermanos, luchamos por cosas genuinas. Y no me lo entienda, eso es bueno. Algo que me asombra mucho, yo no sé mucho de bolsas. Lo único que sé es que si una bolsa trae un certificado de que es genuino, digo, ¿por qué? Porque quiere decir que hay muchas falsificaciones de esas bolsas. Y hay muchas cosas hoy en día que buscamos que sean genuinas. Un reloj genuino, ¿verdad? Un carro que sea genuino. Un celular, hasta los celulares que son de esta marca de la manzanita. Hay celulares que no son genuinos. Parecen ser, pero no son genuinos. ¿Sí? Y tantas cosas, hermanos, que podemos ver hoy en día que no son genuinas, que no son 100% genuinas. Y el error que podemos cometer, hermanos, es decir, bueno, yo voy a ser uno más que va a aparentar. Uno más que va a decir, bueno, la vida cristiana solamente se trata de venir a la iglesia y escuchar e irme. No, hermanos, no se trata de actuar, se trata de hacer, se trata de moverse, se trata de no tener en nuestras mentes que la iglesia es solamente un mero cumplir, que no solamente es un mero hablar. Oh, hermanos, qué bendición por usted que está aquí esta mañana. Sabe cuál es el día, cuál es el lugar y cuál es la hora en la cual debemos estar en la casa de Dios. Y poder escuchar la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es lo que anima nuestra fe. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de no tener una fe falsa, una fe hipócrita. Una fe que es algo simulado. Recordando una fe no genuina. Hermanos, necesitamos traer, cargar, poseer, añorar, desear una fe genuina, no para una sola temporada, no solamente para un año, no, hermanos, es algo que debe ser permanente. Qué triste, hermanos, es recordar gente que un día estuvo aquí por un par de años y ahora no está, porque no tenía una fe genuina. Tuvo su fe y su mirada puesta en el hombre. Nuestra fe debe ser algo, hermanos, que nos lleve más allá, debe de retarnos, debe de estar siempre presente en nuestras vidas y en nuestro corazón. La fe, hermanos, debe ser nuestra mejor herencia. Y hermanos, y aquí siempre trato de tener cuidado con lo que voy a decir, porque no estoy diciendo que usted esté mal en que quiera dejar algo a sus hijos, eso es bueno, hermanos.
Si usted se trabajó, se mató y se esforzó, hágalo. Pero hermanos, la mejor herencia que podemos tener es la fe. Es la fe. No hay otra cosa mejor. Posiblemente en casa haya algo que podemos decir, esto es la más grande posesión. No sé, tal vez una ropa, tal vez el carro, o tal vez todo el valor de la casa. Decir, esta es mi más grande posesión. Y eso es en un sentido material puede ser, hermanos, pero como cristianos debemos entender que lo más valioso que tenemos es nuestra fe. Eso fue lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestras vidas. Que eso fue, hermanos, lo que cambió nuestra manera de pensar, de vivir, de hacer y cómo comportarnos, nuestra fe. Por eso, hermanos, la importancia de tenerlo siempre presente, conservarlo, añorarlo, transmitirlo. Porque debe ser nuestra más grande posesión. Pero qué triste, hermanos, que nuestra familia y nuestros hijos vean que tú tienes otra posesión más grande. Es día de la iglesia, no hay que ir. Tu posesión está en otra parte. Estás confiado en tus fuerzas, estás confiado en tu salud, estás confiado en tu dinero. Y no tomas a la fe como tu más grande posesión. Como la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos. Como lo mejor que uno puede transmitir a las siguientes generaciones. La fe, hermanos, también debe ser nuestra mejor herramienta. Es la forma en que nosotros podemos tomarnos más del Señor. Miren, hermanos, yo sé que existe esta falsa doctrina de que ven a Cristo y tus problemas son resueltos. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de andar este camino por fe. Y aunque va a venir pruebas, aunque va a venir angustia, como ayer cantaban las hermanas, si aprendo a obedecer, yo también voy a crecer. Y hermanos, eso es algo bien especial, hermanos. Cuando el Señor nos aumenta nuestra fe, cuando llegamos a ese callejón sin salida, que no sabemos a dónde ir, que no sabemos qué más hacer, echar la mano de nuestra fe. Cuando nuestros recursos se acaben, cuando ya acabamos de decir, bueno, este me pudo ayudar y él también y no pudo, bueno, ¿qué más hago? Ve al Señor. Esa debe ser nuestra herramienta principal que debemos de cargar como cristianos. También debe ser, hermano, nuestra carta de presentación. Qué hermoso sería, hermanos, que cualquier persona que preguntara por ti diga, ese es un hombre de fe. Oh, mira, esa es una mujer de fe. Que sepa, hermanos, que la gente que nos conozca sepa que esa persona que está con ellos es un hombre y una mujer de fe. Que no se diga nada malo de nosotros. Que debemos presentarnos, como la Biblia habla, que somos embajadores por medio de Cristo. Como si Dios hablara por medio de nosotros. Debes de presentar eso al mundo. Presenta al mundo tu fe. También, hermanos, debemos de recordar cómo obtuvimos nuestra fe. ¿Usted se acuerda, hermanos, de ese momento? ¿Se acuerda cuando le empezaron a citar versículos de la palabra de Dios? Posiblemente usted estaba un poco renuente, o no sabía qué decir, o no sabía cómo contestar, tenía dudas en su mente, pero empezaban a esa persona a hablarle y mostrarle versículo tras versículo tras versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y tantos versículos, hermanos, que empezamos a escuchar y nuestro corazón se empezó a quebrantar. Y empezamos a decir, yo quiero esa fe. Yo necesito fe para ser salvo. No es por mis obras, no es por lo mejor que yo pueda hacer, es por mi fe en Cristo. Porque Él ya lo hizo todo, porque Él pagó el precio en la cruz, Él aguantó esos clavos, Él estuvo dispuesto a amarme hasta el fin. Él estando en el cielo, en la gloria, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya se lo olvidó, hermanos, cómo obtuvo su fe? ¿Ya se lo acordó cuando su esposa lo veía orar? Decía, pues no hay cómo, pues vamos a orar. ¿Y ahora qué pasa? No, ya no ocupamos orar, ya. Lo voy y lo compro ahorita. Voy y lo hago ahorita. No, ¿para qué oramos, mujer? Vámonos ahorita.
compremos eso, hagamos esto, salgamos de viaje. ¿Ya se lo olvidó, hermanos? Como dice aquel canto, vuélveme a amar como lo hiciste la primera vez. Ya se nos olvidó ese primer amor. Cuando teníamos esa fe, hermanos, fresca, cuando queríamos salir y predicar la palabra, cuando queríamos estar aquí en cada servicio, cuando queríamos servir, queríamos hacer todo lo posible. Lo que pasa, hermanos, cuando usted no está dispuesto a recordar su fe, usted va a empezar a depender de sí mismo, de lo que tiene, de sus recursos, de su talento, de su dinero. Recuerda, hermanos, cómo tuvo su fe. Sería bueno, hermanos, que de vez en cuando juntara a su familia y dijera, hijo, lo más valioso que tenemos es nuestra fe. La vida que yo tuve, la vida que tuvo tu mamá, es una vida que no les deseamos a ustedes. El mundo no me dejó nada bueno. Hay cicatrices en mi cuerpo, en mi alma, que no puedo eliminar. Y entiende que si nosotros estamos en la fe, es porque quiero que a ustedes les vaya bien. Para que ustedes tengan la oportunidad de no pasar por lo que nosotros vivimos y pasamos. Que podamos recordarles a ellos. Y hermanos, si hay aquí hermanos de segunda o tercera generación, recuérdale, un día tu abuelo también fue salvo, tu bisabuelo fue salvo. Cuéntales esas historias, hermanos. Cuéntales, diles, hermanos, de cómo nuestra fe puede ayudarnos a ser mejor. Recordando una fe no fingida, hermanos. ¿Qué necesidad hay en nuestras iglesias, en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros ministerios? Traer eso a la memoria. Una fe no fingida. Hartos, hermanos, de ver en este mundo tanta gente que dice tener fe, pero ocupa ver, ocupa tocar, ocupa estar ahí, hermanos. Y necesitamos volver a la palabra de Dios y recordar de dónde viene nuestra fe, cuál es la fuente de nuestra fe, cuál es el propósito por el cual tenemos como cristianos y estar conscientes de que el Señor está con nosotros. Quiero hablar de eso rápidamente. Siendo la palabra de Dios, libro inspirado verbal y plenariamente, siendo un libro de historias no perfectas, porque si no serían historias de Disney. Hay personajes en los cuales hay aquí en la Biblia que fueron como usted y como yo, pero que quedaron aquí en la palabra, hermanos, para ser ejemplo a nosotros. Hay mucho de dónde sacar de la palabra de Dios para traer esa memoria, la fe no fingida. Hay personajes, hermanos, en la palabra de Dios que nos pueden ayudar. Posiblemente ya hemos escuchado, hermanos, pero repito, es bueno traer a la memoria. Es bueno repasarlo, es bueno otra vez echar mano de ello, porque se nos olvida, porque lo arrinconamos, porque lo olvidamos, lo encajonamos y hasta con llave lo tenemos ahí, hermanos. Sáquelo, hermano, recuerde y hagamos este pequeño viaje, hermanos, con estos personajes para traer la memoria, la fe no fingida. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Trayendo a la memoria la fe no fingida de Abraham. Y yo sé, hermanos, ya hemos escuchado tantas veces, Abraham, sí, el padre de la fe, sí, Abraham, el que aparece en el libro de Hebreos 11, sí, hermanos, pero es tan fácil decir esta frase. Y salió sin saber a dónde iba. Se dice tan fácil, podemos dar vuelta a la página, pero usted realmente, hermanos, ha ido a un lugar sin saber a dónde va. Realmente, hermanos, pongámonos un poquito en los zapatos de Abraham y entender lo que él estaba pasando. Y voy a dar un ejemplo, hermanos, que posiblemente nos puede identificar más con Abraham. Dice la Biblia que él salió sin saber a dónde iba, pero él tenía fe en el Señor. Fe en el Señor que él iba a mostrar el plan que tenía para su vida. Que las pretensiones que él podía alcanzar no iban a ser las necesarias o no iba a ser, ¿verdad?, algo valioso como lo que Dios le estaba poniendo en sus manos. La tierra prometida.
Y muchas veces, hermanos, no queremos vivir como Abraham. Sí, admiramos a Abraham, admiramos la fe de Abraham, pero dijimos, no, eso no es para mí. La hermana ahorita, Berta, estaba hablando sobre su experiencia que tuvo en un transporte. Y yo sé, eso es muy poco común que los conductores no sepan a dónde va. Y no voy a defender las aplicaciones, yo sé, tienen sus errores, pero hermanos, la mayoría de las veces nos subimos a un carro, sí, nos da la información del chofer, pero estamos seguros que nos va a llevar a nuestro destino. Ok, hermanos, vamos a un autobús. Usted va a su trabajo y posiblemente sepa quién es el que lo lleva, sabe su nombre tal vez, pero no conoce más de él. Y usted está seguro que usted va a llegar ¿a dónde? A su trabajo. Sale de la ciudad, toma un autobús de la terminal y va a Tijuana o a Ensenada. No conoce al chofer, pero usted se sube y sabe que va a llegar sano y salvo a su destino. Hasta se duerme. Me gusta, ahorita llego en 2 horas y media. Nos subimos, hermanos, a un avión. No conocemos al chofer. Yo sé al piloto, perdón, y muchas veces se presentan, ¿verdad? Los pilotos dicen su nombre, pero tú no tienes pendiente de eso. Tú quieres llegar a tu destino y vas, hermanos, y confías en hombres que nunca has visto, que nunca más posiblemente los vuelves a ver, y tú puedes estar tranquilo de que vas a llegar a tu destino. Puedes estar tranquilo que vas a llegar sano y salvo. ¿Y sabe qué es lo más ilógico, hermanos? Que tenemos a Dios, lo conocemos, tenemos la palabra de Dios revelada. La Biblia nos habla quién es Dios, sus atributos, qué ha hecho Dios, su testimonio en la palabra. ¿Y sabe qué, hermanos? No le creemos, no confiamos en Él. ¿Cómo es posible que confiemos más en lo que dice este mundo y no confiamos en lo que Dios habla en su palabra? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque le falta conocer a Dios, le falta aumentar su fe. Abraham llegó a ese punto, hermanos, porque él conocía a Dios. ¿Qué tanto tuvo que pasar, orar, meditar la palabra de Dios? Lo suficiente, hermanos, pero eso es lo que nos falta a nosotros. Conocer más a nuestro Dios y no temer y no estar preocupados por lo que venga. Poder nosotros comprender que Dios es el que toma el control de mi vida. Si usted, hermanos, y es otra cosa que también, hermanos, muchas veces se nos ha predicado. Usted dice creer en Dios. Usted puso su fe de que cuando muera va a ir al cielo, que es lo más importante que podemos tener, estar 100% seguros a dónde vamos. Pero el problema es que después de ahí, usted ya no está dispuesto a confiar en nada del Señor. Le confió lo más valioso, su alma, su destino eterno. Pero cuando Dios te dice, hey, pues también entrégame tu casa. No, mi casa yo mando, Señor. Oye, entrégame tus hijos. No, mis hijos son míos y yo decido qué hago con ellos. Yo les digo qué van a hacer, qué van a estudiar, cómo van a ganar dinero. Entrégame. No, eso no. Te entregué mi alma y date por bien servido. Pero lo demás no lo toques. Yo voy a saber cómo lo hago. Yo sé, hermanos, no lo decimos así porque se me están quedando viendo feo. Pero con tus hechos, hermanos, con tus hechos. Yo sé, esto es mucho escuchar, hermanos, pero con nuestros hechos, hermanos, hacemos esto. No entendemos que lo que más ocupamos es a Dios. Que lo que más ocupa en nuestras familias es a Dios. Que lo que más necesitamos, hermanos, para continuar en este camino de fe es a Dios. Y poder imitar, hermanos, traer a la memoria la fe de Abraham. Tremendo hombre. Y eso está para nosotros, hermanos. Ni siquiera está diciendo, bueno, pues Abraham cuando se murió se llevó toda la fe. No, hermanos, es algo que aún está disponible para nosotros. Para todo aquel que esté dispuesto, para toda familia que esté dispuesta, para aquel padre de familia, madre de familia, que esté dispuesta a vivir por fe en el Señor. Ahí mismo, hermanos, Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. El versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Por la fe. Trayendo a la memoria la fe no fingida de Noé. Con Noé, hermanos, hay tantas cosas similares a nuestros días.
El mismo Señor Jesucristo dijo que los últimos tiempos iban a ser como en los tiempos de Noé. Y hoy estamos, hermanos, posiblemente en la misma situación como Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aunque no se veían. Hermanos, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que más debemos estar añorando en estos días? Que Cristo venga por su iglesia. Son cosas que no hemos visto, que la palabra de Dios nos ha enseñado y nos ha hablado. Pero dice que Él se preparó para ese día. La pregunta, hermanos, ¿usted se está preparando para ese día? Vamos a seguir, hermanos, en Salmo 112, por favor. Salmo 112, 7. Salmo 112, 7. Dice, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón, ¿qué dice? Está firme, confiando en quién. En sí mismo, en lo que Él es. No, ¿en quién? En Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Hermanos, estamos viviendo en épocas en donde usted le cree más a las noticias. Está preocupado si va a haber tercera o no va a haber tercera guerra mundial. Hermanos, ¿ya juntó a su familia y les ha explicado cuál es el orden escatológico en que van a pasar las cosas? ¿O le está diciendo a los hijos, créanle lo que dicen las noticias? Tú créele a Lolita Yala, créele. Eso va a pasar. ¿Está realmente usted preparando, hermanos, a su familia? Dice aquí que Noé se preparó. Hermanos, todo esto que está pasando no debe de alarmarnos o asustarnos. Es parte de lo que va a pasar en las futuras cosas. Pero repito, ¿usted ya sentó su familia? ¿Ya sabe qué va a pasar después que venga Cristo por su iglesia? ¿Cuáles son los eventos? Porque este mundo se está preparando. Esto está pasando es porque se está preparando para ello. La pregunta es, ¿nos estamos preparando nosotros? ¿O sigue pensando que hablar de escatología es para teólogos y para predicadores o pastores? No, hermanos, usted como responsable de su familia, siente a sus hijos. Apague la televisión. Mira, hijo, esto está pasando porque esto y esto y esto va a pasar en el futuro. Estamos listos. Cualquier momento el Señor viene por su iglesia. No tendremos temor de cualquier mala noticia porque nuestro corazón está confiado en Jehová. Y fíjense, hermanos, una vez el pastor no habló sobre esto. Y desde ahí yo ya lo agarré también, hermanos, porque me impacta esta frase. Dice que Noé se preparó su casa, aún las cosas que no veía, pero dice, y por esa fe, ¿qué dice? Condenó al mundo. Hermanos, si este mundo nos tira de locos, nos tira de fanáticos, condenemos al mundo por nuestra fe. Que cuando ya no nos vean digan, ese hombre, esa mujer, tenía razón. Sí pasó. Hubo gente, hermanos, yo me imagino lo terrible que haber sido para Noé y solamente de pensarlo, hermanos, es algo que estremece nuestro ser. Cuando dice la palabra de Dios que de una vez todos adentro del arca, Dios cerró la puerta. Un día la puerta, hermanos, se va a cerrar. Un día ya no va a haber más oportunidad. Amigo, amiga que lo está visitando, hoy es el día de salvación. Hoy usted puede pedirle a Cristo que entre a su corazón, perdone sus pecados. Prepararnos para aquel día, hermanos. Y si este mundo no quiso, que sea condenado por nuestra fe. Pero que no digan, él un día fue a la iglesia y míralo ahora. Oh, mira su familia destruida. Oh, sus hijos crecieron ahí, míralos ahora. Dispuesto a condenar a este mundo si es posible, pero por la fe. ¿Cuántas burlas, cuánto oprobio sufrió Noé? ¿Estás loco? ¿Cómo va a llover? ¿Qué lluvia? ¿De qué hablas? Trayendo a la memoria la fe no fingida de Noé. Tremendo, hermanos, lo que Él nos enseñó. Y estar dispuestos hoy en día a prepararnos en nuestra fe. Génesis capítulo 39, por favor. Génesis capítulo 39. Versículo 7, por favor, acompáñenme. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer
de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por último, hermanos, trayendo a la memoria la fe no fingida de José. Este versículo, hermanos, es el versículo clave de la vida de José. Porque aquí, hermanos, pudo haber habido dos caminos. La forma en que tal vez José hubiera tomado esta decisión, ¿qué hubiera pasado si él hubiera cedido a las pretensiones de esa mujer? Todo lo que siguiera más adelante no se hubiera escrito. O conoceríamos una historia diferente. Pero hermanos, José aquí estuvo dispuesto por su fe a decir, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y esa pregunta, hermanos, es la que debe de seguirnos cada día. De estar presente en nuestras mentes y corazón. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Nuestra fe, hermanos, debe de poder alejarnos del pecado. Debe de poder estar presente y decir, Dios me ha dado tanto. Posiblemente nosotros no tengamos a cargo, como lo tenía José, una mayordomía en un palacio, hermanos, pero Dios a usted le ha dado cosas. Usted es mayordomo de su casa, de todos los bienes, de todos los recursos que Dios le ha dado. ¿Qué está haciendo, hermanos, con ello? ¿Se le está olvidando de dónde vino eso? ¿Está dudando usted si realmente conviene o no conviene servir a Dios? Como vimos hace rato, ya se le olvidó cuando usted recién aceptó a Cristo y quería servir y hacer por el Señor. Aquí José dice, ¿cómo pues yo haría este grande mal? ¿Cómo yo le voy a fallar a mi Dios? Y miren, y no estamos hablando de un José que acababa de pasar una historia bien bonita, no, hermanos. Había sido separado de la casa de sus padres, vendido, lo iban a matar. Ahorita estaba en una posición, había caído en casa de Potifar, pero no estaba en la mejor condición, y pese a eso dice, ¿cómo pues yo haría este mal? No dijo, ay, sí, mira, porque mira, la verdad es que me he ido bien mal en la vida. Y voy a aprovechar esta oportunidad. No, hermanos, él tomó en su vida decir, ¿cómo haría yo este grande mal? ¿Cómo yo pecaría con mi Dios? Dios me ha dado tanto y tanto en mi vida. ¿Cómo yo sería dispuesto a fallarle a mi Señor? ¿Cómo yo estaría siendo un malagradecido con lo que Dios me ha dado? Y ese detalle, hermanos, que hoy hay hermanos muy malagradecidos. Ponte a pensar, hermanos, en este momento, ¿cuánto Dios te ha dado? Oh, hermano, ando batallando. Tu familia, hermanos, es lo más valioso. Ya hablamos de eso, es tu mejor herencia, tu familia, tu fe que tienes. Deja de pensar en aquello que no tienes o que no posees. Y transmite tu fe, así como José. ¿Cómo pues yo haría este grande mal? ¿Cómo yo le voy a fallar a mi Dios? Y miren, hermanos, lo que se sucedió más adelante. Dios no lo recompensó luego. Sí, segunda mano de Faraón, no. Tuvo que ir a la cárcel, hermanos. Pasó mucho tiempo. Y después de ahí, hermanos, olvidado, tal vez él meditando diciendo, ya Dios se olvidó de mí, atribulado, un día salió e interpretó ese sueño de Faraón. Y él pudo alcanzar por fe lo que hace un par de años él había decidido tomar como un reto. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, hermano, nos enseña esa fe genuina, esa fe que vence al pecado, esa fe que no se deja seducir o tentar, una fe que nos llama a hermanos, ¿cuántas cosas, hermanos? Si pudiéramos sacar una lista, hermanos, ¿cuántas cosas nos hemos perdido por el pecado? ¿Cuántas bendiciones que el Señor quiere darnos y nos las hemos perdido por la forma que estamos viviendo? Porque no estamos dispuestos a decir, Señor, aquí está mi fe. Le traigo mi fe. Oh, hermanos, yo espero, hermanos, que en esta mañana puede haber más historias, hermanos, pero el tiempo se me acabó. ¿Cuántas y cuántas historias de grandes personajes para traer a nuestra memoria una fe no fingida? Último versículo, hermanos. Lucas capítulo 18, hermanos. Ya con eso termino. Lucas 18, por favor.
Lucas 18, por favor. Versículo 8, Lucas 18, 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta de hoy en día, hermanos. Pablo insistió a Timoteo, persiste en tu fe. Tienes dos grandes ejemplos. Tal vez si no tuviste un padre que te ayudara, yo que estoy contigo. Lo adoptó como su hijo, lo apoyó, lo instruyó, lo llevó a sus viajes. Y él estaba seguro que Timoteo iba a seguir en esa carrera. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos a seguir en la carrera de la fe? Cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estamos preparándonos nosotros, confiando en el Señor, no temiendo de lo que vendrá en el futuro? ¿Estamos echando mano de la fe de Abraham, la cual estuvo dispuesto a confiar ciegamente en el Señor? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ser como José? Esa fe que vence al pecado, esa fe que vence a toda tentación, esa fe que no traiciona a su Dios. Ahora, hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros, padres, madres, hijos, estemos dispuestos a vivir por nuestra fe. Que entendamos que es lo más valioso que tenemos. Que si un día, hermanos, desde la noche a la mañana llegamos a perder todo, dice la Biblia que aun cuando tu padre y tu madre te dejaren, con todo ello Jehová te recogerá. Tu fe es lo más valioso, hermanos. Tu fe es lo más importante. Trayendo la memoria, la fe no fingida. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre. Señor, nuevamente, Padre, lo que yo no haya podido expresar, que tu Espíritu Santo lo haga, Señor. Yo sé que hay mucha gente que está visitándonos también y que, Padre, que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y también, Señor, nosotros mismos, Padre, necesitamos ser ejercitados, ser retados, Señor, por tu palabra. Pedimos ahora, mi Dios, que tú nos ayudes. Gracias, Señor, porque podemos aprender, Señor, y conocer que tú sigues siendo un Dios, Señor, que da fe. Aumentanos la fe, mi Dios. Danos, Señor, entender que el camino de la vida cristiana no se puede llevar si no es con fe. Ayúdanos, Señor, a recordar las cosas buenas que tú has hecho por nosotros. A recordar, mi Dios, esa memoria. Recordar cuando estábamos en ese mundo perdido, lleno de pecado y de maldad. Ayúdanos, Señor, a recordar cómo nuestra vida cambió cuando te conocimos. Ayúdanos a recordar, mi Dios, cómo nuestra fe debe ser algo que impacte este mundo. Señor, yo pido que tú obres grandemente en esta mañana. Hermano, hermana, si usted hubo algo que la palabra de Dios le habló, quiero tomar un tiempo, hermanos. No voy a hacer una invitación muy larga, solamente ahí en su lugar. Tome un tiempo y hable con Dios. Pídale, Señor, ayúdame. Yo he fallado en ello. Estoy preocupado por lo que dicen las noticias, estoy preocupado por lo que dice este mundo. Y no me he tomado el tiempo de impactar a mi familia por mi fe. Viene una necesidad y lo primero que hago es sacar mi cartera y pagarlo en vez de decir, vamos a orar. Lo que no viene de fe, dice la Biblia, es pecado. Voy a empezar a actuar por fe. Que los demás me vean cuál es la fe verdadera. Que pasen los años y la gente pueda decir, ahí está un hermano, ahí está un hijo de Dios que vive por fe. Ayúdanos, Señor, y Padre, también bendice cada hermano, cada hermana, Señor, que tomó una decisión en esta mañana. No es fácil, Señor. Hay que tomar, Señor, la batuta, hay que pararnos firmes por ello. Pero sabemos que tú estás de nuestro lado, Padre. Sé con nosotros en esta mañana. Voy a cambiar la invitación. Si habrá alguien esta mañana que dice, hermano, yo no sé cómo ir al cielo. Alguien me invitó y vine a la iglesia, pero yo no estoy 100% seguro que cuando muera voy a ir al cielo. Quiero que alguien me hable de cómo yo también puedo obtener esa fe. He escuchado que hay un Dios en el cielo que estuvo dispuesto a dejarlo todo por venir a este mundo y morir por mis pecados. ¿Habrá alguien en esta mañana que levante su mano? Ahí donde está, levante su mano. Alguien se acercará con usted y le hablará de la palabra de Dios. Levante su mano ahí, fuerte por favor, alto. Alguien le hablará de la palabra de Dios. No se vaya en esta mañana sin Cristo. No se vaya sin conocer quién es Dios. No se vaya sin conocer la verdadera fe en la palabra del Señor.
¿Habrá alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo? Levante su mano ahí donde está. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y yo pido, Señor, que podamos seguir animados y retados, Señor, a caminar por fe, Señor. Llevamos ya casi 3 meses de este año. No sabemos qué vendrá en el futuro, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Danos más fe, Señor. Yo no sé vivir una fe genuina en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Cristo Jesús, pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos.